Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Perdona el pecado de nuestra nación, que tú tengas misericordia, Señor, de nuestro país. Tú sabes que nuestro país ha venido heredando, Señor, de generación en generación la idolatría, Señor, y nuestra nación se ha involucrado con dioses ajenos y eso ha traído consigo corrupción, daños, odio, rencores, rechazo, Señor, y violencia. Hoy queremos que por tu misericordia, Señor, no pague a este país como se merece, sino que tenga misericordia de él, Señor, y que perdone el pecado de esta nación y traiga salvación. Sabemos que tú eres poderoso para darle sabiduría a la gente que nos gobierna, a los partidos políticos del sistema, que puedan ponerse de acuerdo, Señor, en la dinámica que corresponde. Tú eres misericordioso, Señor. Oh, Señor, sabemos que tú estás al cuidado de esta nación y que no la has desamparado. Señor, glorifícate en una manera extraordinaria. Señor, que se pueda tener una salida sabia a la crisis que arropa nuestra nación en términos de violencia. Mira nuestra ciudad, mira nuestros jóvenes que están arrebatando las cosas en la mano de la gente, están entrando a sus residencias. Trae salvación, liberación. Oh Señor, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Levanta una iglesia fuerte en esta nación, capaz de vivir unida, Señor, de tener propósitos comunes, Señor, de tener una visión a partir de la revelación de la Escritura. Tú eres poderoso para obrar. Señor, trae salvación, liberación, conforme a tu grandeza. Señor, oh, hay temores en las calles, hay miedos en las calles, Señor. Tú eres poderoso para sanar, para liberar, para salvar. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Nosotros dependemos de ti, Señor. Nuestras vidas pertenecen a ti. Tú eres el Salvador. Oh, Señor, abre los ojos de la iglesia para que pueda estar clara de cuál es su responsabilidad, de su misión en este tiempo. Señor, gracias porque sabemos que tal cuidado, que no nos ha desamparado y que de ti viene el socorro. Tu palabra lo ha establecido. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Creador va a socorrernos en medio de la situación y va a traer respuesta por tu misericordia. Señor, gracias porque no desampara esta nación, Señor, porque te glorifica, porque establece tu orden, porque trae liberación, salvación, fortaleza, guianza. Señor, gracias porque lo hace. Señor, gracias por nuestra ciudad. Salva a nuestros jóvenes en las calles. Muchos de ellos no tienen padre, otros no tienen familia. Señor, están desamparados, no tienen oportunidades. Sabemos que eres poderoso para salvarlo, para guiar sus vidas, Señor, y para dar sabiduría a nuestros gobernantes. Tú eres poderoso para hacerlo. Gracias por lo que hace en la familia de este país, Señor. Porque salva familia completa, porque protege. Tú tienes un compromiso con tus hijos y con tus criaturas en el mundo y en nuestra nación. Salva la familia, Señor, por tu misericordia. Que haya respuesta de los padres en relación a los hijos, como promesa de la gracia que se manifiesta en este tiempo, Señor, para gloria de tu nombre.
Gracias por lo que hace en esta casa. Perdona pecados en esta casa. Transforma, libera, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra lo establece, que la unción pudrirá el yugo, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y produzca la liberación, el rompimiento voluntario, consciente de aquellas cosas que no corresponden a la palabra, a la obediencia. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque nos guía, porque estableces tu orden en esta casa, porque levanta líderes entre la casa, Señor, llenos del Espíritu Santo, capaces de marcar su generación y de ser fieles a los principios conforme a tu diseño. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las familias de la casa. Gracias por los matrimonios de la casa, por las relaciones de parejas, por las relaciones de padres e hijos, por las relaciones de hermanos. Señor, por la relación de hermandad en la casa. Gracias porque lo hace. Honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bien, hoy hablamos de la segunda parte del legado. De la introducción al legado, vamos a hablar de la segunda parte. Esto tiene un bailecito aquí hoy. Así que quiero completar la introducción del legado. Y hoy le vamos a poner como nombre legado planificado, porque cada predicación tiene un tema, ¿no? Y pertenece a la serie La familia frente a los desafíos contemporáneos. Quiero compartir el texto bíblico con ustedes en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, vamos a tener en el capítulo 17, el versículo 10, vamos a tener la escritura para la continuación de la introducción al legado. Leemos en el nombre de Jesús. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en la casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Bien, nos adentramos en nuestra dinámica del legado. La semana anterior, en la primera parte de la introducción, estuvimos conversando acerca de una dinámica en la que Dios se había quejado con el pueblo de Israel porque no le hacía caso. No le hacía caso a lo que Dios estaba diciendo
Y el Señor puso como ejemplo los hijos de Recab, que habían recibido de su padre la enseñanza en la que se comprometieron ellos mismos a vivir y que eran fieles a esos principios. Y uno de ellos, aunque la mayoría en Israel tomaba vino y sembraba viñedo para producir vino, su padre le había enseñado que no debían tomar vino ni sembrar viñedo. Entonces, cuando el Señor manda al profeta para que le diga que beban vino en una de las cámaras del templo, ellos rehusaron. Y entonces aquí la enseñanza el Señor se la dio al profeta para que la dé al pueblo. Si ellos son capaces de obedecer la normativa de sus padres, ¿cómo es que ustedes no han podido obedecerme a mí, que soy su creador, su protector, que los saqué con brazo fuerte? O sea, el Señor está reconociendo que hay enseñanzas que trascienden de generación en generación y que el pueblo de Israel debía obedecer para poder agradarle a Él. De la misma manera que obedecemos a nuestros padres, normativa que nos ha enseñado, mayormente debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Hablamos del concepto del legado como cosa material o inmaterial que se deja en testamento, se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Y hoy le añado el legado planificado, porque la vida de los hijos de Dios debe ser planificada. No debe ser una vida al azar. No es lo que la palabra nos ha enseñado. El legado planificado, cuando los padres hacen una revisión del legado que recibieron de sus ancestros y con capacidad de análisis eliminar lo que entienden que es perjudicial para sus generaciones. Aquí hay que hacer una parada. ¿Qué cosa yo he recibido de mis padres, de mis ancestros, que yo no debería transmitir a mis hijos? Entonces tengo esa capacidad de análisis. Yo sí estoy claro que yo recibí, y muchos de los que, o algunos de los que están aquí, recibimos el legado de idolatría inclusive, de paganismo y de otros comportamientos no apropiados que no deberíamos transmitir a nuestros hijos. Y creo que una de las cosas que hace el Señor con Abraham es justamente porque Abraham se crió en una ciudad idólatra. Inclusive cuentan la anécdota de que su padre, su abuelo lo había dejado cuidando unos ídolos y que en la salida de su abuelo él agarró un palo, aquí le llaman bate, y batió todos los ídolos y lo destruyó totalmente. Y cuando llegó el abuelo, le preguntó que qué pasó y él le dijo que uno superior a ellos vino y lo acabó. O sea, él había recibido un legado, nosotros hemos recibido un legado y hemos recibido cosas buenas, pero también hemos recibido cosas que no deberíamos transmitírselas a nuestros hijos, incluyendo parte del tema de la semana anterior, que es la violencia que recibimos. Recibimos suficiente pela, suficiente golpe, y hemos enseñado a nuestros hijos que esa es la modalidad perfecta de crianza.
Inclusive, algunos están testificando. Si no me hubieran partido la cabeza, hoy fuera delincuente. Eso testifican ellos. Y ese no es el modelo. El modelo bíblico es el de la corrección, es el de la disciplina planificada. ¿Qué queremos dejar a nuestros hijos? Deberíamos pensarlo, analizarlo. ¿Qué le vamos a dejar como legado? ¿Qué cosa es prioritario? Y eso es importante. Aquí tenemos que ver qué es lo prioritario. Jesús nos enseñó acerca de las prioridades. ¿Qué cosa va primero? ¿Qué es lo urgente? Él nos los enseñó. Y lo recoge el evangelista Mateo en el capítulo 6, el versículo 33, un versículo que lo manoseamos considerablemente nosotros. Ahora, ¿qué dice el texto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Jesús está enseñando un principio, y es el principio de las prioridades. ¿Qué cosa va primero? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo más importante? Entonces tenemos que ver en el legado qué es lo más importante para nosotros. Entre todas las cosas que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿qué es lo más importante? Cuando algo es importante, normalmente lo subrayamos. Los que estudiaron mecanografía saben que hay que ponerlo en negrita, porque queremos llamar la atención, resaltar. Si nosotros no podemos identificar lo que es prioridad en nuestras vidas, tampoco vamos a darnos cuenta qué será prioridad para nuestros hijos en el legado. ¿Qué cosa va primero? ¿Qué es lo recomendable? Y lo que el Señor está estableciendo como prioridad es su reino y su justicia. Que le enseñemos a nuestros hijos principios. Ahora, ¿qué dice Proverbio? También un texto muy conocido en Proverbios 22, verso 6, muy manoseado también por nosotros. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Salomón nos está enseñando un principio. Tú decides lo que tú quieres que tu descendencia sea. Tú lo vas a instruir, le va a trazar el camino y dice, aún si envejeciere no se apartará, porque va a ser suyo, y eso es legado. Lo que vamos a traspasar a nuestros hijos para que ellos no negocien esos principios. Le trazaremos el camino que ellos deben andar, lo que deben hacer. Ustedes saben que existe la ley de la excepción, y esa ley juega con todas las leyes, pero la excepción no es la regla. La regla es la ley y la excepción es la diferencia, aquello que está excepto de. Entonces, si algún hijo o hija decide no servir a Dios, esa es su decisión cuando es adulto. Pero su responsabilidad es formarlo para que él o ella viva para Dios, conforme establece las Sagradas Escrituras. Tú decides lo que tus hijos van a hacer por medio de la enseñanza. Y hay una pregunta que la gente se está haciendo. ¿Por qué los hijos de los árabes son fieles a su religión? ¿Y por qué los cristianos, sus descendientes, muchos hijos inclusive de líderes, no sirven a Dios?
El primer análisis corriente que usted puede hacer es que es más fácil servir a la religión que asumir una responsabilidad con Cristo, pero observe que muchas veces la dedicación es el legado planificado. Muchos de nosotros estamos criando a nuestros hijos. Hay un juego, el juego de bolita, que era lo que coge el bon, a donde lleguen. Por eso es que ellos no tienen destino, porque ellos llegaron ya, porque no hay un plan, no hay una orientación. Entonces a eso se está refiriendo Salomón. Inclusive hay uno de los salmos que David se lo dedica a Salomón. Herencia de Jehová son los hijos. Es un salmo dedicado del rey David a Salomón. Está diciendo, tú eres herencia de Jehová, le dice David a Salomón. Y lo que es herencia de Jehová, debería él recibirlo. Y este punto es importante. ¿Cómo lo va a recibir? Si no lo instruimos en el camino correcto. Si no le trazamos la línea y lo disciplinamos cuando sale de la línea. Y entonces ahí está el libertinaje en la familia. No, que ellos sean cristianos cuando son grandes, eso es libertinaje. No, su llamado, su responsabilidad es instruirlo a ellos y enseñarle lo correcto y darle testimonio. Luego ellos toman su decisión. Pero de su responsabilidad es trazarle el camino. Lo que ellos deben seguir, esa es su responsabilidad. ¿Qué hace Dios con Abraham en su llamado? Dios no llamó a Abraham para llamar a Abraham. Y ese es un concepto que tenemos que estar claro en la Escritura. Dios no solo llamó a Abraham, Dios llamó su descendencia. Porque el propósito de Dios no era solamente con Abraham, sino con su descendencia. Y yo lo he pensado ocasionalmente. Como yo vengo de una familia de idólatras, gente que negó a Dios y que estaba lejos de Dios, que Dios quiere una descendencia para Él y que yo tengo una responsabilidad en criar a mis hijos en amor y en disciplina, para que ellos conozcan a Dios y por generación mi descendencia sea de Dios. Y el Señor se lo explicó a Abraham. El pacto no era solo con Abraham, era con su descendencia. Con el propósito de que de su descendencia viniera el Salvador del mundo, que había sido prometido cuando Eva y Adán cayeron. Y que ya Jacob hablaba de él. Jacob hablaba cuando venga Silo. Pero que Adán y Eva, en su caída de la gracia de Dios, se le habló acerca de que venía alguien del descendiente de la mujer, se levantaría alguien que golpearía a Satanás en la cabeza y que sería golpeado él a su vez en el talón del pie o el calcañar. Y entonces llama a Abraham con el propósito de que de Abraham saliera el Salvador del mundo. Y hoy levantamos nuestras manos aquí libremente y decimos que el Señor ha perdonado nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Y justamente fue la respuesta al compromiso que se hizo con Abraham. Dios iba a traer a Jesús de donde sea. Olvídese de eso.
Pero Él quiso que sea de la descendencia de Abraham. Y Él llama a Abraham y hace pacto con Abraham. Pero no fue solo con Abraham. El día que nosotros como iglesia entendamos que no es solo contigo, no es solo conmigo, que el asunto se va más allá, es con nuestra descendencia. Inclusive nos arrepentiremos con lágrimas, porque muchos hemos fallado. Hemos fallado en la responsabilidad de dejar un legado planificado de principio a nuestros hijos, sino que lo dejamos que ellos hagan lo que ellos quieren, o que sigan las influencias que ellos quieren. O dejamos muchas veces que gente de nuestra propia familia le enseñe cosas que son incorrectas. Ya yo de jovencito comencé a pelearme con mi familia en el sentido de Cristo. Lo que la Biblia dice, nadie me obligue a hacerlo. No, yo no lo voy a hacer, porque la Escritura dice que no haga eso. Ustedes sí son cerrados, sí, yo soy cerrado. Ustedes sí son fanáticos, sí, lo que ustedes digan. Porque no es el mundo que nos traza la pauta, es Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y el concepto de familia, bíblicamente hablando, entra en la mayordomía, en aquello que no es mío, que no es tuyo, sino que tú administras y tienes que darle cuenta a quien te puso. Pero parece que hemos olvidado eso, que es un compromiso que tenemos, en la que tenemos que dar cuenta. Cuenta del matrimonio, el esposo dará cuenta de la esposa, la esposa por el esposo, los hijos por sus padres y los padres por los hijos. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Veamos, vivimos en el nuevo pacto hoy. El pacto con Abraham se cumplió en Cristo y nosotros vivimos el nuevo pacto, que es el que sustituye al pacto en el Edén y otros pactos. Y el nuevo pacto está basado en el principio del sacrificio de Cristo, que tenemos perdón de nuestros pecados por su sangre, no así el sacrificio de animales y otros pactos como el pacto de la circuncisión que hizo el Señor con Abraham. No quiere decir que si usted se circuncida es malo. No, eso no es malo. Lo que pasa es que usted no se tiene que circuncidar para ser salvo, porque para ser salvo es por medio de Cristo. Ahora, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, en este caso, debían circuncidarse para permanecer en el pacto. Porque, aunque era un pacto en la carne, era de obediencia. Y aunque Abraham recibió pacto de obra, necesitó fe. Y por eso la Escritura habla del padre de la fe. Porque desde un principio las obras no salvan a nadie, sino Cristo. Y hoy en el nuevo pacto, nosotros entendemos eso, ellos no lo entendieron, porque lo que ellos hacían eran tipo de. Así que si usted se circuncida, no es malo, por el contrario, es saludable y es higiénico, pero usted no se salva porque se circuncide. Y ahí está el quid del asunto. El Señor quería que su pueblo gozara de longevidad y de salud. Y entonces establece en Abraham el pacto de la circuncisión,
para que sea la vida más larga de la mujer y del hombre. Porque se acumulan una serie de bacterias que van a infectar a la mujer en la intimidad y que va a cortar su vida. Y siendo ese momento en que se recibe el pacto, un momento de poca formación en términos de higiene, de salud, de facilidades que hoy tenemos. Y un día me gustaría sentarme en algún escenario con ustedes para que veamos la Biblia por dentro. Entonces Dios establece en el pacto ese acercamiento con Abraham, con su descendencia, y en el pacto incluye la obediencia y la circuncisión en el pacto con Abraham, y que sea de su descendiente para siempre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el Señor le enseñó a Abraham para que dejara un legado planificado a su descendencia. Eso es lo que ocurre aquí. Un legado planificado, no al azar, que aquí sirva al Señor el que quiera. No, no es así. Si usted lo manda a la escuela y cuando el muchacho le dice que está malo, que tiene fiebre, que amaneció con calentura, usted lo revisa. No, usted no tiene ninguna fiebre. Camina para la escuela, esos días fríos, o que el muchacho se acostó tarde y que quiere quedarse durmiendo, usted como quiera lo levanta y lo lleva. Ajá. Y para la escuela bíblica, bien, gracias. Y usted lo ve en la iglesia, aleluya, me voy en gloria. Ellos se van en gloria. Y su descendencia no se sabe. Porque no han planificado que su descendencia sirva a Dios. Entonces, el Señor está instruyendo a Abraham para que le deje un legado a su descendencia, para que esa descendencia pueda hallar gracia ante los ojos de Dios. Y de eso se trata el pacto con Abraham. Este es mi pacto, que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. No olvides eso. Que el asunto no es con usted solamente. El asunto se va más allá. Que en la familia suya, desde ahora y para siempre, todo el que salga de su lomo le sirva a Dios. Conozca a Dios y tenga una relación con Dios. Y usted tiene que planificar para lograr eso. Porque usted tiene que dejar un legado a su familia. Y para eso necesita disciplina. Necesita principios. Necesita un norte. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? Ahí está la palabra. Y esto es lo que está recibiendo Abraham, quien no tenía la facilidad de la revelación de la Escritura como nosotros, sino que escuchaba lo que Dios le decía y le daba instrucciones a sus hijos. Y esas instrucciones pasaron tanto que José, siendo hijo de un nieto de Abraham, siendo bisnieto de Abraham, ya él sabía que le habían enseñado en su casa que él no podía enamorarse de una mujer casada. Oiga, él sabía eso. Y hoy en la iglesia, ¿qué hacemos? Aceleramos los divorcios para luego casarnos con esa persona. Oiga. Parece como que está haciendo un poco de frío. Pero José ya sabía, porque en su casa le enseñaron un principio: no mire una mujer casada. Y cuando la mujer casada le estaba haciendo ojo bonito, él se resiste. Y cuando tuvo que huir, huyó. Pero porque él tenía un principio. Él había recibido un legado. Tú eres de Dios, tu descendencia es de Dios. José estaba tan claro de ese legado que le dijo: si muero aquí, no me entierren aquí,
porque de aquí ustedes van a salir, porque esta no es la tierra de ustedes. Ustedes tienen que ir a formar una nación de donde viene el Salvador. Y tienen que guardar ese testimonio. Así que pidió que lo momificaran. Y lo momificaron. Pero no lo sepultaron en una de las pirámides, que posiblemente le correspondía algún espacio allí, pero en ningún cementerio egipcio. Porque nosotros no somos de aquí, nosotros somos de paso por Egipto. Somos forateros aquí, somos peregrinos aquí. Y el destino de nosotros no está aquí. Está en la tierra que el Señor estableció para que vivamos y que nuestra descendencia permanezca. Eso es lo que establece la Escritura. Entonces, ¿qué? Ese legado trascendió porque fue planificado. Aleluya. Tu descendencia después de ti, y será circuncidado todo varón entre vosotros. Fíjese que el pacto ni siquiera es solo con Abraham. Le habla de ustedes, Abraham. Porque así Dios está contando tu descendencia. Ustedes. Así que ser fiel a Dios y al nuevo pacto, a los principios del reino, e instruir a nuestros hijos. Eso significa fidelidad también. No es solo que tú sirvas a Dios y te rindas a Él, sino que tu descendencia sea instruida. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ese ustedes ahí, vosotros, ustedes, es tu descendencia. Subráyelo. Como su descendencia. La señal del pacto. El pacto era servir y obedecer a Dios, y la señal del pacto estaba manifestada en la carne, en la circuncisión. Inclusive le dijo, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Ese era, porque en la iglesia hoy se hace lo que se conoce como la dedicación de niños. Que inclusive en esta casa se hace los cuartos domingos del mes. La dedicación de los niños. En este caso era de los varones. En el nuevo pacto la mujer y el hombre es uno, y hoy dedicamos hembras y varones. El varón debía ser llevado como una señal de que obedecían el pacto para ser circuncidado de acuerdo a los descendientes de Abraham. En ese momento dedicaban su hijo a Dios y entraba en el pacto que se había hecho con Abraham, que era sobre él y su descendencia. Por eso dice que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero. Y ojo aquí, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud. Sin embargo, en esta época era la época esclavista, y el ser humano se adueñó y creó la propiedad privada, y asimismo se adueñó de otros seres humanos y lo esclavizó. Y el Señor lo que hace es que crea normativas y leyes sobre el trato de los esclavos. Y justamente en el día de hoy, ustedes tuvieron una
una canción que estábamos cantando acerca del jubileo y esa celebración del jubileo implicaba darle libertad a los esclavos, excepto aquellos esclavos que querían quedarse en la casa de su amo y se le ponía una marca, porque hay gente que quieren ser esclavos para siempre y no quieren ser libres. Pero Dios creó toda una jurisprudencia general y particular con relación al trato de los esclavos, para que el pueblo tuviera madurez en el trato y la administración de los esclavos. Dios nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud, sino que fue una dinámica del ser humano y Él la reguló. Por eso el apóstol Pablo en un momento está diciendo, si te puede hacer libre, hazte libre, porque aunque era la época esclavista, él no podía abiertamente decirle a la gente que se subleven, pero le decía, si te puede hacer libre, hazte libre. E inclusive el apóstol Pablo escribe todo un tratado que sirvió para varias congregaciones, pero que fue para un esclavo, sobre un esclavo específico, que es la carta dirigida a Filemón, quien tenía un esclavo, Onésimo, que se había sublevado, y el apóstol Pablo se encontró con él, pues lo visitó a Pablo en la cárcel y le contó acerca de las situaciones que pasaban, y entonces le escribe todo un tratado acerca de cómo debe recibirlo, tratarlo y guiarlo. Sin embargo, aquí le dice, aún aquellos que son esclavos, que ha comprado para que te sirvan, tiene que circuncidarlo. Porque todo el que está en tu casa, todo el que está en tu casa debe estar bajo pacto. Y yo no le estoy diciendo aquí que no tenga servicio en su casa, que no sea cristiano. Yo no le estoy diciendo que no lo tenga, pero yo le recomiendo que debería ser cristiano. Aleluya. Yo le recomiendo que debería ser cristiano. Porque quien limpia su habitación, su alcoba, el lugar donde usted duerme y donde usted tiene intimidad, debe ser un espacio respetado. Y si alguien lo limpiare, debería ser alguien que conozca a Dios. Yo no le voy a imponer cosas, porque la predicación del evangelio no es para imponer, es para orientar a que la gente sea sabio, que aprenda a vivir en Cristo y que disfrute la relación con Dios y que se evite situaciones en la tierra. Hay situaciones que se pueden evitar. Y para abrir los ojos a los que están ciegos, literalmente establece la Escritura. Eso debe ser el propósito de la predicación. Usted hace en su casa lo que usted quiera. Ahora yo le recomiendo cosas a partir de la Escritura. Y por qué no, de experiencias personales inclusive. Pero usted que sabe de su casa. O sea, que el que esté en su casa tiene que estar bajo pacto. El que vive en su casa debe estar bajo pacto. Y creo que mis hijos deben entender eso también. Mientras ellos están en la casa, tienen que estar bajo pacto. Tienen que asumir compromiso, tienen que asumir responsabilidades, con su vida inclusive, de correctas acciones, porque mi responsabilidad es sostenerlo, pero están en casa, tienen que respetar normativas, y eso es disciplina. Y entonces el Señor le enseña a Abraham, no solo tus hijos, sino aún aquellos que te sirven en casa, tus sirvientes, le dice. También
tienen que entrar en el pacto. Aquí ya entra una dinámica nueva. Y es que el pacto con Abraham, que debía ser el legado de Abraham a su descendiente, iba a ser tan fructuoso que iba a producir en la gente que de alguna manera se relacionaban con él, que vivían en su casa, que trabajaban en su casa, para que ellos y su descendencia también sean arropados por el pacto. Eso no quiere decir que usted no va a dejar de relacionarse con personas que no son creyentes, porque esa no es la filosofía del Evangelio. Por el contrario, lo que enseña es que debemos relacionarnos con ellos para ganarlo. Ahora, el Señor le dice al profeta Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Lo que le está diciendo, no está diciéndole a Jeremías que sea el Salvador. Lo que le está diciendo a Jeremías, ellos deben hacer lo que yo te enseño a ti y lo que es prudente. Y tú no deberías hacer, o los hijos de Dios no deberían hacer aquellas cosas que hacen los extranjeros, los que no son hijos de Dios. Es al revés. Y por eso vino la corrupción de Salomón, que al final en su postrimería se arrepiente. Porque Salomón fue permisivo y no enseñó lo que se le había enseñado en casa, sino que tuvo relaciones con muchas mujeres y dejó que cada mujer tenga la vida que quiera. Y por eso cada mujer tenía un altar que adoraba a sus dioses. Y esto llevó a Salomón como una estrategia de ganar el corazón de los reyes cercanos a su estilo, no al estilo de Dios, lo llevó a la corrupción. Falló ahí, pero el principio es que aún los extranjeros y el que vive en la casa se someta a los principios y tenga la cobertura de Dios por medio del pacto. Aún el que no fuere linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, como señal. La circuncisión es como señal del pacto con Abraham. Y eso es lo que está estableciendo la Escritura. Y ese es el legado planificado. Cuando usted planifica lo que le va a dar a sus hijos, lo que le va a dejar a sus hijos, entonces hace lo que es correcto. Porque usted no vive al azar, ni del azar. Lo primero que tiene que estar claro es que si usted va a dejarle un legado a sus hijos planificado, debe saber que su familia es una escuela. Y que todo lo que usted hace, usted está dando clase. Si usted grita, usted está dando clase. Si usted disciplina, usted está dando clase. Si usted traya, usted está dando clase. Si usted es rebelde, usted está dando clase. Usted está enseñando. Y la gente va a reaccionar, y ya usted sabe eso, más por lo que ve, por lo que oye. Y entonces usted también tiene que planificar los principios del reino de Dios. Cosas puntuales que nuestros hijos deben saber y que continuamente usted tiene que recordarle. Por eso es que al pueblo de Israel el Señor le dice a los padres de familia que le repitan la ley, que se le escriban en los potes de la casa, para que la lean cuando entren, cuando salgan, que cuando vayan en el camino se la diga, que se la diga cuando se levanten, que se la diga al acostarse. Y llegaron al extremo los judíos de hasta amarrarse trozo de la ley, con el propósito de no olvidarla. ¿Y qué le estoy diciendo? ¿Que hostiguemos a nuestros hijos todo el tiempo? No, es un planificado, momento preciso y oportuno en la que usted debe aprovechar para enseñar la palabra con su comportamiento,
con su palabra. Usted tiene que educarlo. Y cada cosa, y esto sí que me gustaría que lo tengan pendiente, cada cosa que usted hace delante de sus hijos, usted le está enseñando cómo resolver los problemas de la vida, cómo resolver tranques en la vida. Usted le está enseñando eso. Por eso creo que una de las dinámicas de nosotros como iglesia, como creyentes, es como desintoxicarnos. Es como dejar que el Espíritu de Dios nos transforme para nosotros poder como actuar de manera correcta. Porque hemos hablado suficiente, pero necesitamos un compromiso. Aleluya. Si los principios del reino son planificados para enseñárselo a nuestros hijos y dejarlo como legado, ellos lo recibirán. La minoría de nuestra descendencia será rebelde, pero la mayoría recibirá la palabra. Hemos heredado cosas paganas, religiosas, costumbres, comportamientos, violencia, que nosotros tenemos que sacar de la lista de lo que le vamos a dejar, porque estamos planificando el legado. Aquí tenemos también que aprender a trabajar las prioridades de la familia y de la vida. Porque no tiene nada de malo que usted lleve a sus hijos a hacer deporte, nada de malo. La Escritura dice que el deporte o el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero aprovecha. Lo que pasa es que para lo físico, pero sí aprovecha, no para lo espiritual ni para la salvación. O sea que no está diciendo que no haga ejercicio. Eso es bueno. Pero ¿y qué de la palabra de Dios? ¿Y qué de los principios? Inclusive los padres cristianos están llevando a sus hijos a hacer actividad que son contrarias a la vida cristiana y lo están enseñando eso. Oiga, ¿qué legado le van a dar? Enemistad con el evangelio, oiga. Y están sentados en la congregación y dicen amén, tocan la mano, alaban al Señor y no han entendido que el compromiso no es con usted solamente, es con su descendencia. Y que usted no puede instruir a sus hijos en ninguna actividad que sea contraria al evangelio. Porque entonces usted está criando hijos enemigos de Dios y usted es enemigo de Dios. Ahora, de la misma manera que queremos que nuestros hijos se hagan profesionales para que puedan tener una mejor vida, principalmente los que venimos de familias de escasos recursos, necesitamos abrirnos campo por medio de la carrera, de la profesión, del oficio, de la dinámica del trabajo, para poder tener una mejor vida y ayudar a nuestros padres. Pero, ¿y el reino de Dios? ¿Es malo hacerse profesional? De ninguna manera. Pero ¿y el reino de Dios? ¿Los principios del reino? ¿La palabra de Dios? ¿Qué de ellos? Entonces, por eso en el legado hay prioridad. La prioridad no es la carrera universitaria. La prioridad es el reino de Dios y la justicia de Dios. Después va la carrera universitaria. Porque la carrera universitaria es para este tiempo, para este mundo físico. Y el reino de Dios trasciende el mundo físico. Se va más allá. Planifique su legado. Le caemos encima al muchacho cuando nos llaman de la escuela que tiene deficiencia en alguna área y le buscamos un maestro de matemáticas para que lo instruya al muchacho, o en ciencia, en el área de química, que tienen debilidades.
Le buscamos un tutor y se lo pagamos, inclusive. Pero no somos capaces de ver la deficiencia que tienen en el conocimiento de la palabra de Dios y el irrespeto que tienen por las cosas sagradas. No lo vemos eso. Porque la prioridad mía debe ser la de Dios. Y entonces en el legado también deberíamos tener prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Si la iglesia no tiene el reino de Dios y los principios del reino, la justicia de Dios como prioridad, tampoco lo tendrán sus hijos. No lo serán. Porque no está con nosotros, no va con nosotros. Y cuando dedicamos nuestros hijos al Señor, nos comprometemos a educarlos en el conocimiento de la palabra de Dios, educarlos en amor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso aparentemente es un pacto que hacemos públicamente, pero muchos no somos capaces de cumplirlo. ¿Sabes qué? Cuando era niño escuchaba una emisora, creo que La Voz de las Fuerzas Armadas, y había una hora, no recuerdo si las 10 de la noche, y hacían una pregunta. Padre, ¿sabe dónde están tus hijos? Muy interesante la pregunta. Y esa pregunta deberían hacérsela en la iglesia a los hermanos que tienen hijos pequeños y ellos están en la iglesia. ¿Dónde están tus hijos? Lo dejé con el celular. Lo dejé con la tableta. Es más, en la iglesia se lo damos para que no escuchen la palabra y estén ahí sentados punchando el celular. Eso hacen. ¿Y cuál es el legado? El arrepentimiento público es bueno para las congregaciones. Igual el arrepentimiento familiar, cuando nos damos cuenta que hemos hecho cosas que son incorrectas. Y como familia un día pedir perdón a Dios y proponernos enderezar lo torcido. Aquello que sabemos que sea torcido y que en Cristo el árbol endereza aunque esté viejo. Porque Cristo lo endereza. Que lo torcido no se salga del camino y que el camino se añada, se allane la palabra, se allane para que lo torcido no se salga. Las ramas torcidas en Cristo se enderezan, aunque sean adultas, porque Él lo endereza todo. Siempre tenemos oportunidad para reconocer hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bendito es el nombre del Señor. El legado de los bienes materiales, que mucha gente está enfocado y cree que solamente los bienes materiales, tiene que ver con el legado. Hay más cosas. Pero los bienes materiales, usted sabe que hay gente que está almacenando y almacenando y almacenando bienes y sabe que no va a vivir para siempre, pero eso lo llena y eso le da seguridad. Ahora, cuando ellos ya no están, sus hijos van a recibir eso. Cuídese de los bienes materiales que le deja a sus hijos, por aquellos de los bienes de sangre. No le deje bienes materiales a sus hijos donde usted ha dejado de pagarle al trabajador que ha estado con usted trabajando. No le deje los bienes del trabajador. La Escritura dice que le pague al jornalero en la tarde. ¿Sabe lo que significa eso? Que el que trabaja por jornal o que trabaja diario debe cobrar diario. El que cobra quincenal debe cobrar quincenal. El que cobra mensual debe cobrar mensual. No lo mande para su casa sin el salario. Eso lo establece la Escritura. Porque su familia depende de eso. No le deje a tus hijos el salario de los trabajadores.
que han estado contigo por engaño. No le dejes bienes incorrectos a tus hijos, porque le dejará una maldición. Judas Iscariote, el que vendió al maestro por la 30 monedas de plata, precio establecido en ese momento para un esclavo, lo que se pagaba por un esclavo en ese momento. Él nos da cátedra acerca de eso. Y los sacerdotes que llevaron a Jesús junto con el Imperio Romano, se aliaron para llevarlo a la cruz, también nos dan cátedra. Y el evangelista Mateo recoge en su capítulo 27, el versículo 6, una enseñanza y nos dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Cuando Judas va y devuelve el dinero, lo he vendido y es inocente y no lo he hecho bien, tengan su dinero. Ellos recibieron el dinero de Judas, pero no lo mezclaron, porque ellos conocían la filosofía de que el dinero lavado, mezclado con el que tú produces, que es bueno, ambos se contaminan. Ellos lo entendían. No le dejes a tus hijos dinero incorrecto. Es un mal legado. Porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas, o sea, con las monedas, el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. No le dejes dinero de sangre a tus hijos, porque el dinero de sangre llama sangre. El dinero malo llama maldad, y lo que le está dejando a tus hijos es maldición. Y no le dejes a tus hijos como legado maldición. Déjale aquello que sea bueno, que sea agradable, que Dios ha aprobado eso y que va a servir de bendición para tus hijos. Cuidado con los bienes materiales que le deja, que sean del trabajo responsable, del sacrificio, de la honestidad, de lo ganado honestamente. Porque si no, cuando ya no estés, dejará desastre en tu casa. Cuidado con los bienes manchados por sangre. Los hijos de Dios no deben vivir al azar, sino planificado, dirigido por los principios que el Salvador ha establecido. Los que viven al azar son los que quieren dejar como legado a sus hijos la ganancia de la lotería o de algo por el estilo. No. De hecho, hay creyentes en las congregaciones que juegan toda clase de juego de azar, no solamente lotería. Pero no vaya a dejarle esas cosas a tus hijos. No vivimos al azar ni vivimos del azar. El salmista en el Salmo 16, el verso 6, él dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quién es que sustenta nuestra suerte? Jehová. No vivimos del azar ni de la suerte, ni de la vida sin planificar, sino de lo que Dios ha establecido. Y si vamos a dejar un legado, que seguro que tenemos que hacerlo, sepa usted, ¿qué está dejando a sus hijos? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aleluya. Es Jehová. Y tú sustentas mi suerte. Y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos.
El salmista aquí, en esta poesía, hace un juego de palabras y de expresiones sumamente interesantes que pudiéramos analizarla una a una. Y quizá, como ya estoy en el ocaso de la predicación de hoy, no tengo el tiempo. Pero David está hablando acerca de lo bueno que es confiar en el Señor y que Él sustente nuestras vidas y no depender de cosas al azar. Y Él habla como cuando se mide una porción de terreno. Él dice que la de Él, la que le tocó a Él, es un lugar deleitoso. Y que es hermosa la heredad que le ha tocado, porque depende de Dios. Qué bueno sería que pudiéramos decir lo mismo acerca del legado de nuestros hijos, o del legado a nuestros hijos. La Escritura nos da la guía para que nosotros podamos guiar nuestra descendencia. Y esa misma Escritura quiere guiar nuestra descendencia para siempre. Que lo guiemos a la Escritura, lo guiemos por la Escritura y a la Escritura para que ellos puedan deleitarse. No hay una cosa más hermosa que escuchar a los niños al levantarse a alabar a Dios. Y eso lo dice alguien que no nació en un hogar cristiano y que le hubiera gustado cuando se levantaba a alabar a Dios, pero no le enseñaron eso. Poner en práctica los principios del reino será la mejor manera de instruir a nuestros hijos y de guiarlos para que tengan un legado planificado y correcto. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Hay cosas que aún hoy se pueden hacer porque estamos a tiempo. Hay oportunidad. Así que nos vemos pronto en este escenario con la predicación que sigue el próximo domingo acerca del ministerio del pastor. Señor, gracias en el día de hoy. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que está al cuidado de nosotros y que nos va a guiar para nosotros disciplinar a nuestros hijos y guiarlos a ti, para que más allá de nuestra vida en la tierra, ellos puedan servirte, agradarte y mantener los principios arriba como estandarte. Tú eres nuestra esperanza. Tu palabra lo establece. Sin ti nada podemos hacer. Señor, que nuestros hijos te amen. Que podamos dejar el legado apropiado, el legado correcto. Que cada familia de esta casa pueda abrir el corazón, Señor. Que su mente sea transformada. Que su lenguaje sea apropiado. Y que pueda guiar a sus hijos, como establece tu palabra, lanzándolo como una flecha que llega a un objetivo determinado. Sabemos que tienes poder para cambiar las circunstancias, que muestra tu gloria y que establece tu orden. Gracias por lo que hacen nosotros. Gracias porque tú has salvado a nuestros hijos y tú los guardas de toda trampa en el mundo físico. Porque su fundamento es firme, Señor, y están en capacidad de resistir cualquier embate. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios lo bendiga y gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra.
podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que pueda conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.